Ya, ya. Vamos a partir la ayudantía 6 y lo que vamos a ver hoy día es casi exactamente lo mismo que vimos en la ayudantía pasada, que son como empezar a hacer los gráficos, pero ahora, por ejemplo, ya, antes hacíamos gráficos de las variables que teníamos en nuestra base de datos, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a empezar a poner, por ejemplo, el promedio de alguna variable en el gráfico o a pedir que nos pinten, no sé, pues, con colores o cosas así, ¿ya? Pero es como casi lo mismo. Ya, entonces ahora eso sí vamos a tener una nueva base de datos que se llama retención, ¿ya? Y esta base de datos y este punto RMCD ya se los subí también a webcursos, ¿ya? Por si alguno le gustaría ir haciéndolo al mismo tiempo conmigo. Ya, entonces les voy a leer la primera parte. Dice, en esta ayudantía usaremos la base de datos HR retención, la cual contiene información acerca de empleados que trabajaron en una empresa. Esta información incluye características del empleado como su antigüedad, número de proyectos en los que trabajó, su nivel de satisfacción y si se ha ido o no de la empresa, entre otros. Esta información es muy importante para el área de recursos humanos de una empresa, principalmente para poder estudiar qué factores influyen en la retención de un empleado. Y entonces la descripción de las variables es la siguiente. Ya, primero está la satisfacción, el nivel de satisfacción, ¿cierto? Que va en una escala del 0 al 1. Debe ser como un, no sé, un 0.2 de satisfacción, 0.5 y así. Eh, ya, es importante recalcar que esta parte es muy importante que la lean, porque pasa de repente que uno dice, ah, ya sé cuáles son. Pero si no la leen bien y no la entienden bien, después va a pasar que tienen una pregunta y van a ocupar otra variable, ¿ya? Que eso pasó harto en la prueba, entonces es importante que las lean bien, ¿ya? Ya, después sale last evaluation, que es la última evaluación, calificación obtenida por el empleado en la última evaluación que desempeñó. Eh, Número de proyectos en los que se encuentra involucrado. Luego está el número promedio de las horas en las que trabajó semanalmente. Después está la antigüedad del empleado en la empresa en años. Si ha tenido algún accidente o no laboral. El left es como si el empleado se ha ido o no de la empresa. Está department, que es el departamento al que el empleado pertenece, y el salario. Ya. Entonces, como siempre, vamos a instalar nuestra librería del Tidyverse, ¿ya? Ya. Entonces, por ejemplo, aquí me sale, ya, error en la librería porque no lo he instalado, ¿ya? A mí me sale eso todo el rato, aunque siempre la tengo instalada, así que muchas veces sale siempre acá arriba. Entonces me sale que el próximo paquete que quiero llamar tampoco está instalado y que también el Tidyverse tampoco está instalado. Ya, entonces es cosa de que no es necesario que ustedes pongan una línea más que diga instalar el paquete, bla, bla, sino que solamente hacen clic ahí y esperar a que esto ejecute su magia y listo. O sea, hay que esperar unos segundos.
Ya, y ahí terminó de instalar. Entonces, ahora sí la puedo llamar. Y llamo a la próxima librería también. Y listo. Entonces, una vez que ya tengo llamadas a las librerías, puedo recién guardar mi base de datos, ¿ya? Mi base de datos ahora dice .csv, ¿ya? Creo que la guía pasada nos pasaba que era .xls, ¿ya? Es muy importante tener en consideración qué tipo de formato es mi base de datos, si no, no me va a funcionar al momento de abrirla. Entonces aquí en HR retención voy a guardarla en HR, voy a guardar lo que leamos en mi CSV. Entonces, ustedes pueden agregar después un view o no y da lo mismo. O si no, solamente pueden hacer clic acá y se les va a desplegar acá. Como para ver de nuevo las variables. Entonces la 1 me pide, construya gráficos de frecuencia para mostrar, primero, el número de empleados que se han ido o no de la empresa, ¿ya? Después, el número de empleados que tiene cada nivel de salario. Y 3, el número de empleados que tiene cada departamento. Entonces, dice el número de empleados que se han ido o no de la empresa. Entonces, como leamos aquí, dice left, si el empleado se ha ido o no de la empresa. Entonces, vamos a decirle que de mi base de datos, que está guardada en HR, vamos a hacer un gráfico. Recuerden que casi siempre va el ggplot, donde le digo cuál es mi arista. Aquí le estoy diciendo que es X va a ser left, ¿ya? Y vamos a hacer un gráfico de barras. Entonces, esto es como geometría bar de gráfico de barras. Entonces, ejecutamos esta línea. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver la cantidad de personas a este lado que no se han ido de la empresa y a este lado las que sí se han ido. ¿Ya? Como yo no le doy otra arista, por ejemplo, no le doy un i, ¿cierto? Porque el x es la variable independiente, ¿cierto? Y la y es la dependiente de x. Entonces, si yo no le doy una arista como acá en la variable y, lo único que hace es contar, ¿ya? Si ustedes le ponen otra cosa, por ejemplo, como en la identidad basada que cumple otra condición, ahí es distinto. Ya. Y luego la segunda decía, el número de empleados que tiene cada nivel de salario. Entonces, ahora, de nuevo, de mi misma base de datos, le vamos a pedir que nuestra X sea los salarios ahora y que vea la cantidad, ¿cierto? Porque no le doy nada en el I. Entonces, número. Ejecuto. Al ejecutar esto, podemos ver, por ejemplo, que la menor cantidad de personas tiene un salario alto, después la mayor cantidad de personas tiene un salario bajo, y después mediano, la mitad, no, ni siquiera la mitad de las personas, ¿ya? Y la otra dice, el número de empleados para cada departamento. Entonces, vamos. Y para ver el número de empleados para cada departamento, podemos, por ejemplo, decirle ya, de mi base de datos, vamos a hacer lo mismo para departamento y de nuevo un gráfico de barra. El primero se los voy a mostrar sin esto. ¿Ya? Y podemos ver acá, ¿cierto? Y recuerden que nosotros también vimos en la ayudantía pasada cómo poder, ¿cómo se llama? Girar esto un poquito para que se lea más claro. Pero también existe otra forma que podemos ponerla acá, que es poner más, ¿ya? Otra como cualidad de mi gráfico que va a ser, vamos a poner chord flip, ¿ya? Que es como intercambio, por decirse. Entonces ahora ejecutamos esta línea y nos van a quedar así, ¿ya? Al final, ustedes pueden decir como, ¿y por qué no la pongo en la i nomás? ¿Por qué no? Porque la variable que es dependiente, o sea, independiente, siempre va en la x, ¿ya? Como la que se manda sola va en la x. Y la i es lo que depende según lo que yo le dé en la x, ¿ya? Entonces no es llegar y decir como ya, filo, que la i sea departamento, ¿ya? No. Entonces por eso ustedes ponen estas chord flip como para hacer ese switch. Ya. Después dice 2. Construye un gráfico que permita mostrar el efecto del nivel de salario en la satisfacción del empleado. ¿Ya? Entonces ya, primero vamos a tener lo que es grupos por salario
y después vamos a ver la satisfacción. Entonces vamos a bajar. Y aquí dice, aquí es bueno hacer una discusión de cuál es el mejor gráfico. Probablemente algunos querrán hacer un gráfico de dispersión, por ejemplo, que no son muy efectivos en este caso. Bueno, y se los voy a mostrar por qué no sería tan efectivo un gráfico de dispersión en este caso. Entonces vamos a ver primero la satisfacción promedio por nivel de salario. Entonces, vamos a darle nuestra base de datos y vamos a hacer grupos por salario. ¿Ya? Esto lo voy a volver a recalcar. El group by es hacer grupos según lo que yo le estoy entregando. ¿Ya? Porque de repente pasaba en la prueba que hay gente que hacía grupos por nombre del proyecto, por ejemplo. Y ya estaban todos separados por nombre de proyecto. Entonces, no es efectivo hacer eso. O, por ejemplo, hacer grupos por el dinero que ganaban o algo así, ¿ya? Eso tampoco era efectivo porque en ningún momento me preguntaban cosas así. Entonces, como la pregunta dice, construye un gráfico que permita mostrar el efecto del nivel del salario, ¿ya? Entonces, primero te está diciendo que por nivel de salario le muestre la satisfacción. Y como yo necesito por nivel de salario, necesito hacer grupos de salario, ¿ya? Entonces ya, primero hago el salario, los grupos, y después en el summarize, ¿cierto? Que hago ahí, le digo que me dé el promedio de la satisfacción de nivel. Y ustedes van a decir, ya, pero ¿qué promedio va a agarrar? ¿Va a agarrar de todos, de uno, de no sé qué? No, porque como yo ya hice mis grupos, le estoy diciendo que ahora de todos los datos que estén en ese grupo, vamos a tener la satisfacción promedio que va a ser la media de esto, ¿ya? Y esto es distinto que cuando les piden que hagan una nueva variable, porque acá le están diciendo que les den como un resumen de algo que ya tienen, ¿ya? No le están diciendo que creen una nueva variable. Entonces, por eso se ocupa summarize y no se ocupa el mutate, ¿ya? Bueno, y una vez que ya tengo estas dos, ahora le voy a decir, vamos a hacer un gráfico donde X van a ser los salarios, ¿ya? Y Y van a ser la satisfacción promedio, que es como el promedio que estamos acá. Y ahí hacemos nuestro gráfico de columna. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el grupo de los que tienen el salario high, están en satisfacción de arriba del 0,6, ¿ya? Y en salario bajo están justo pegadito en el 0,6, podríamos decir, y en el medio un poquito más arriba. ¿Y por qué no convendría hacer un gráfico de dispersión? Se los voy a mostrar con uno que está, mire, más abajo se los voy a mostrar como por qué no es efectivo. O sea, se los voy a explicar en palabras porque al tener un gráfico con puros puntos, el gráfico de dispersión nos muestra puros puntitos como hacia dónde se concentra mi, mi satisfacción, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener que se concentra mucho la satisfacción en el nivel 0,6, ¿cierto? Que es lo que me va a pasar, de hecho. Pero como son puros puntitos, es muchísimo más difícil de leer que estas columnas. Ya, podemos ver que, como era de esperar, que a mayor nivel de salario, mayor satisfacción. Después, estudia la distribución de las horas entre aquellos empleados que van o no a la empresa. Que se van, ahí sí, que se van o no de la empresa. Ya, entonces primero distribución de las horas, sabíamos que era esta, ¿cierto? Y la variable left era para saber si se iban o no de la empresa. Entonces, le doy mi base de datos, le doy mi variable y hago un fill. ¿Qué significa fill? Significa como rellenar según esto, ¿ya? Entonces aquí le estoy diciendo, vamos a hacer un gráfico donde X va a ser el promedio de horas al mes, ¿cierto? Y fill va a ser rellenar adentro de esto según mi left, que es el left si es que se van o no los empleados. ¿Y por qué aquí hay un fill y no es como una variable ahí? Porque en este caso estamos haciendo un boxplot, ¿ya? Yo supongo que en la prueba si les piden hacer un boxplot le van a poner de manera más explícita, ¿ya? Entonces, igual acá, como dice, estudiar la distribución, lo más probable es que ustedes sí tenían que hacer un boxplot o un de distribución, pero casi nunca piden la distribución a menos que como se los pongan más textual. Entonces, como es un boxplot,
le tengo que decir con qué lo voy a rellenar. Y si yo no le pongo con qué lo voy a rellenar, lo único que hace es como ponerlo con frecuencia, como lo vimos la ayudantía pasada. Entonces aquí está mi gráfico, ¿cierto? Donde mi variable X, cuál es el promedio de horas al mes, ¿cierto? Y yo lo rellené aquí, el fill es como rellenar con mi variable left, que es como si se van o no. Entonces, por ejemplo, aquí están los que no se van, tienen una menor cantidad de trabajo, ¿cierto? Eh, al mes. Y esta línea nos indica la mediana, ¿ya? Y esta variable que está acá arriba, que sí se van de la empresa, podemos ver que trabajan un poco más. Entonces, y además su mediana también está superior. Entonces puede ser probable que, no sé, la gente deje la empresa porque trabaja más horas que el resto, algo así. Y acá dice, vemos mirando las medianas y los bigotes, ya, que estos les pueden decir bigotes, supuesto, que los trabajadores que se han ido de la empresa en general tienen una tendencia a trabajar más horas en promedio al mes, a diferencia de aquellos que se han quedado. ¿Ya? Además vemos que el número promedio de horas de los trabajos de horas trabajadas por aquellos empleados que se han quedado tienen mucha menos dispersión entre el primer y tercer cuartil. ¿Ya? Y ¿a qué se refiere esto? A que tener menos dispersión es que, por ejemplo, este esté más junto, ¿ya? Normalmente estos tienen un rango entre este y este, ¿ya? Entonces, pero estos están más dispersos, pueden trabajar muy poco o mucho más. Y 4 dice, construye un gráfico de dispersión, ya, viste acá nos pide al tiro que es un gráfico de dispersión. Construye un gráfico de dispersión para visualizar la relación entre el nivel de satisfacción de los empleados y su calificación en la última evaluación de desempeño. ¿Qué observa al diferenciar además entre los empleados que se han ido de la empresa y aquellos que no lo han hecho? Ya. Entonces, ya me dan las dos variables que son la satisfacción de los empleados y la calificación de su última evaluación. Entonces, y nos piden la relación. Entonces le pasamos mi base de datos, hacemos un gráfico, ¿ya? En este caso, si no me equivoco, da lo mismo donde yo pongo la Y o la X, ¿ya? Porque es un gráfico de dispersión, ¿ya? Entonces me va a decir como, según esta variable se mueve hacia acá. Entonces solamente si yo los pongo al revés, me debería dar el gráfico al revés, pero de igual manera válido, ¿ya? Y después yo le digo que, por ejemplo, aquí los colores que van a estar los puntitos, van a ser según si se fueron o no se fueron, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice como, ¿qué observa al diferenciar además entre los empleados que se han ido o no de la empresa? ¿Ya? Entonces primero me pide la dispersión entre el nivel de satisfacción y la calificación, ¿ya? Que es la parte que estoy haciendo aquí. Y luego me pide diferenciar los empleados que se han ido o no de la empresa. Por eso yo le doy un color a las pelotitas que van a salir, les doy un color según si se han ido o no. Y después le digo que es de geometría point, que es como un gráfico de puntitos, que son los gráficos de dispersión. Y aquí. Y por ejemplo, aquí vuelvo a repetir porque sería lo mismo como que yo cambie el orden. Si se dan cuenta, acá van del 0 al 1, del 0 al 1, y como que la distribución de puntitos es lo único que cambia. Pero ¿qué pasaría si yo llego y no sé, esto? Ahí. Y hago esto. Me da lo mismo, pero exactamente como girado, ¿ya? Pero es lo mismo, como para que vieran que realmente nos da exactamente el mismo gráfico. De hecho, por ejemplo, ahora, ahí, ya, mírenlo como exactamente en el momento, y es lo mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, después nos va a decir que analicemos lo que tenemos acá, entonces lo vamos a hacer al tiro.
podemos ver que aquí están más como dispersos los datos, ¿cierto? Y acá ya se empiezan a juntar más, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿por qué se juntan más? Significa que a mayor, por ejemplo, que es la última evaluación y que más encima su satisfacción de nivel aumenta, sí, ya, si en su última evaluación les va bien, ¿cierto? Que entonces subimos estos puntitos y además tienen un nivel de satisfacción más alto. ¿Y qué pasa acá? Justo hay mucha gente que se va. Entonces, no sé, pues, eso puede ser provocado porque, no sé, ya les va tan bien y ya está todo bien que piensan que se tienen que ir. Puede ser un factor. Que realmente pasa en las empresas que cuando ya alcanzan un nivel, sienten que deben como migrar a otra empresa para encontrar otro desafío. También está estos que están, por ejemplo, aquí, que significa que tienen un nivel de satisfacción más bajo y que más encima les fue mal en su última evaluación. También hay un grupo o clúster que les llaman, que es como, un clúster es como un grupo nomás, ya es como un circulito, como ustedes pudieran hacer como un circulito en algún sector e identificar que se juntan mayor cantidad de este grupo, que en este caso son los que se van. Entonces podemos identificar acá que también hay varios que se van. Y también tenemos otro como clúster que está acá abajo, que son, por ejemplo, los que tienen de satisfacción muy bajo, ¿ya? Pero le está yendo bien. Significa que, no sé, em, que ellos sí están sintiendo que hacen bien su trabajo en la empresa, o sea, la gente los evalúa con eso, pero realmente ellos sienten que no, que su nivel de satisfacción no está así, entonces prefieren irse. Después dice, em, mm, mm, bueno, aquí dice casi exactamente lo mismo que acabo de decir. Pues 5. Construye un gráfico de columnas que permita comparar las tasas de retención. ¿Ya? ¿Qué es retención si se queda o no? Porcentaje de empleados que se quedan en la empresa. Entre los distintos departamentos. Ya, como dice, entre los distintos departamentos, yo sé que ya tengo que hacer grupos. ¿Ya? Entonces le digo que vamos a hacer de mi base de datos, vamos a hacer grupos según mi departamento, si es que se quedan o no. ¿Ya? Y después vamos a hacer, como yo le digo este left, también en mi mismo grupo me va a separar si se quedan o no. Después le voy a decir en el summarize que me los cuente. Y que después hagamos un gráfico donde el X sea el departamento, el Y sea como el contar, ¿ya? Y el fill sea como el rellenar mi columna, sea según si se quedaron o no. De ahí le digo que es un de geometría de columnas y aquí le pongo las coordenadas como flip, ¿cierto? Para que me dé las coordenadas en el eje Y y se vean como más fácil de leer. Ya. Entonces acá podemos ver que sí se rellenó por el fill, que es el left, ¿cierto? Rellenamos según si se quedan o no. Y tenemos para todos los departamentos, por ejemplo, el IT, el recursos humanos, management, marketing, etcétera, si se quedan o no. Pero, por ejemplo, es muy difícil como saber qué departamento se va más gente o no. ¿Por qué? Porque no todas las barritas llegan al mismo nivel, ¿cierto? Entonces no podemos saber realmente como si se va más gente o no, porque, por ejemplo, en sales ya podríamos decir que tiene mayor rayita verde, ¿cierto? O azul, o del color que sea. Pero también tiene mayor rayita roja. Entonces, no podemos llegar y decir, ah, si en sales se va más gente. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. El problema es que este gráfico no es fácil de comparar el porcentaje de los empleados que se han quedado porque el número de empleados de cada departamento es distinto. Ya es lo mismo que estamos ahí. Es como cuando ustedes en la prueba intentaban comparar, sin ocupar, por ejemplo, el USD Old Real, ¿ya? Cuando todos, la idea es siempre comparar con una base en que estén todos iguales, ¿ya? Entonces, para esto vamos a ocupar la Position Field, ¿ya? Ahí se los voy a explicar cuando leamos este código. Entonces le voy a pasar de nuevo mi base de datos. Vamos a hacer nuevamente estos grupos y vamos a hacer summarize, que es para contar cuántas personas cumplen por grupo. Después vamos a hacer el gráfico, ¿cierto? Donde le voy a decir que mi variable X es departamento y vamos a contar y field
va a ser el left, ya que va a ser como rellenar por según mi variable left. Y luego dice geometría de columnas, ¿cierto? Y normalmente esta parte venía vacía, ¿cierto? Lo voy a mostrar de nuevo. Aquí, ¿cierto? Viene vacía. Pero en este caso yo le digo posición fill, ¿ya? Fill en inglés es como llenar, ¿ya? Entonces yo le estoy diciendo acá que sí, hagamos gráficos de columnas, pero me lo rellenes, ¿ya? Como que hagamos que todas las columnas tengan la misma cantidad. Y aquí el chord flip, de nuevo, que es como para intercambiar el eje X con el Y. Entonces aquí, recuerden, posición fill es rellenar, ¿ya? Por ejemplo, ahora, sí, antes aquí no me salía del 0 al 1, sino me salía la cantidad de empleados, ¿cierto? Ya, entonces ahora yo solamente me pongo hasta el 1, porque aquí cada uno va a tener su máximo de cantidad de empleados, ¿cierto? Pero ahora sí voy a poder comparar esto. Entonces, si yo veo qué cantidad es de que mayor se van, son los HR, ya que son los recursos humanos, si no me acuerdo. Sí, ya. Se puede ver que en RAND-D, que es investigación y desarrollo, tienen las tasas más altas de retención, ¿ya? Retenciones que se queden. Y curiosamente, recursos humanos es la que es la menor tasa de retención. Es decir, que normalmente la gente de recursos humanos suele dejar su trabajo. Esto no significa que sea real por si acaso, esto según nuestra base de datos, ¿ya? No tengo idea si eso es verdad o no. Y bueno, eso es la ayudantía de hoy. Espero que hayan podido entender. Gracias a los que vinieron. Y eso, no sé si tienen alguna duda o algo, voy a dejar de grabar.